Y oro al Padre, ¿verdad? Que el Padre pueda traer también la misma convicción como ha traído a mi vida y que el Padre, ¿verdad? Te pueda revelar y mostrar su palabra en este día, en esta tarde, y que pueda hacer brincar, ¿verdad? Tu corazón como lo hacía durante la noche con mi vida. Y realmente oro al Padre y es mi oración que a cada uno de nosotros nos pueda ser revelada su palabra en esta tarde. Amén. ¿Cuánto damos gracias por ello? Recuerda que este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo de alegría, de regocijo, es un tiempo de estudiar su palabra, su Torah en nuestras vidas, en nuestros corazones, escudriñarla, mirar la palabra, escudriñar sus escrituras y dejar que sea su misma palabra la que quede guardada en nuestras vidas y en el corazón de cada uno de nosotros. Que ese es el propósito de esta fiesta. Y mientras estaba la alabanza traía confirmación a ello a mi vida. Sabes, Jorge hablaba, Mari también de la misma manera. No son simplemente las posesiones, lo material, lo que es importante. Sí es necesario. Si no está lo económico, difícilmente puedes ir a comprar mandado al H-E-B, puedes ir a comprar alimento, puedes pagar tu renta, puedes pagar esto. Se necesita, se requiere, es necesario. No podemos pensar solamente que es lo espiritual, pero también la palabra de Yahweh dice que busquemos el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y una de las cosas que más está afectando nuestras vidas o la situación hoy en día no son solamente las luchas, los problemas, las aflicciones, pero algo que tú y yo podemos darnos cuenta hoy en día, mucho de lo que está afectando son problemas de salud. Algo que se ha manifestado, y te estoy hablando muchos años atrás, problemas de cáncer que empezaron a surgir. Creo que a pesar del año de 1930 en adelante hubo una gran casos de ello, han ido aumentando diferentes tipos de cáncer y lo vemos. Y aunque la tasa baja, podríamos decir, también hay estadísticas que muestran que uno de los grandes problemas hoy en día es la salud sobre su pueblo. Y si tú y yo vemos años atrás, y te estoy hablando hace 3,500 años atrás, cuando Yahweh dio su palabra, dio sus mandamientos al pueblo de Israel y dio sus instrucciones, Yahweh fue muy claro con su pueblo. Si tú y yo vemos dentro del pueblo o dentro del pueblo de Israel, era un pueblo sano, era un pueblo que gozaba de una salud y de un bienestar. La misma palabra en el libro de Deuteronomio, Yahweh da sus instrucciones al pueblo de Israel y dice: si ustedes obedecen mi pacto y obedecen todo lo que yo les mando y todo lo que yo les ordeno, dice, ninguna de las enfermedades que yo envío sobre los egipcios las enviaré a ustedes. Eso significa que en base hay una promesa para nuestras vidas, en la cual Yahweh ha prometido traer sanidad a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a la medida que tú y yo somos guardadores de esta palabra y de estas escrituras. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Vemos entonces, y oro al Padre que me pueda permitir dar la oportunidad de poder trazar la palabra y dar la palabra de tal manera que cada uno de nosotros podamos entenderla. Puede ser tan sencilla, pero a la vez de una manera que pueda caer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido, Padre, que seas tú trayendo, Padre, tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que en el nombre de Yeshua, Padre, la palabra que tú tienes para tu pueblo, cada uno de tus hijos, Padre, pueda recibirla. Que en el nombre de Yeshua, Padre, danos oídos para poder escuchar como los sabios. Y que sea tu palabra guardada, Padre, en nuestras vidas y en el corazón de cada uno de nosotros. Que seas tú, Padre, usando, Padre, mi vida. Y que mis labios, Padre, únicamente hablen lo que es tu palabra y lo que es tu verdad, y no la palabra del hombre. Que en el nombre de Yeshua seas tú trayendo, Padre, convicción en cada uno de nosotros. Y haznos entender y saber que lo mayor que tú deseas es traer una sanidad a nuestras vidas y a nuestros cuerpos en esta hora. No solamente una sanidad física,
pero una sanidad, Padre, que muchas veces puede provenir, Padre, del alma, que es espiritual y eso agravado, Padre, no tanto físicamente, pero también mentalmente, Padre, la vida y el corazón de muchos. En el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos que seas tú hablándonos y enseñándonos tu palabra. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sabes, una de las mayores necesidades de hoy en día del ser humano, ¿sabes qué es? Es el conocerle. Pero sí hay una gran tasa, a veces, de indicios de enfermedad dentro de lo que es el pueblo de Yahweh. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nos desea sanos. Yahweh desea tener un pueblo sano. Esa fiesta, y quiero tomar parte de lo que es Sukkot y de lo que es también la festividad de Shemini Atzeret. Si entendemos que Shemini Atzeret representa para nosotros el tiempo, la eternidad del reinado con el Mesías, que vienen a representar sus fiestas, 6 años que hablan respecto a toda la creación, el tiempo de los 7 años, el tiempo de los 8 años que habla del reinado del Mesías, el séptimo tiempo que habla del tiempo del milenio, y el octavo lo que es la eternidad. El octavo día representa lo que es algo infinito, algo que no tiene fin. 7 representa lo que es la perfección, no solamente, pero también el 8 representa la eternidad, o algo que es infinito, algo que no termina. Algo que es un ciclo que termina, pero que nuevamente vuelve a iniciar y vuelve a comenzar. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Son 7 fiestas, y cada una de esas fiestas nos hablan de algo en especial o de algo en específico. Entendemos y ya hemos visto anteriormente, cada una de las fiestas apunta o va directamente relacionado hacia el Mesías. Dice la palabra de Yahweh en el libro de Colosenses que todos son cosas de lo que habrían de venir, pero la realidad y el cuerpo de todo es el Mesías, o es Yeshua. Podemos entonces tener un concepto que cada una de las fiestas o de las festividades apunta directamente hacia el Mesías, no solamente hacia el Mesías, sino el tiempo cuando el Mesías anduvo. Las fiestas de otoño, algo que tendrá su cumplimiento en el reino venidero, donde las celebraremos. Cada una de las fiestas entendemos que es un ensayo, es una mikra, y vemos que cada una de las especies, lo hablábamos la semana pasada, lo que es el etrog, el lulab, el mirto, el sauce, tienen algo muy significativo, tienen algo muy especial en cierta manera. Pero viendo un poco más allá, Sukkot o tabernáculos nos invita a nosotros, o a cada uno de nosotros, lo hemos sabido, déjame hacer nuevamente la referencia, de salir de nuestra comodidad, de salir de nuestro autoenfoque, no solamente depender de las cosas materiales que podemos tener, que podemos poseer, de nuestra casa, sea de la manera en cómo esté construida, pero es llevarnos a poder exteriorizar nuestras vidas y hacernos consciente de que nuestra morada o nuestro templo hoy en día es nuestros cuerpos. Y aún estos cuerpos que tú y yo tenemos son cuerpos físicos, algo que dice la palabra, que este cuerpo con el tiempo se va desgastando, y el cual nuestro cuerpo, nuestra vida gime por una morada, dice, eterna. Dice la palabra, y lo podemos leer en las escrituras, dice que nuestro cuerpo gime, dice, porque deseamos desvestirle, dice, no sobrevestirla, porque deseamos, dice, estamos desnudos, porque hay algo en nosotros que gime por esa vida de estar con nuestro Mesías, con nuestro amado, buscando lo que es nuestra eternidad, buscando lo que es nuestra redención. Y nada de lo que tú y yo tenemos, ¿qué es lo que más vale? No es las cosas, las riquezas, las posesiones. Lo que más vale hoy en día es poder dedicar nuestras vidas y nuestros corazones, di conmigo, para Él. Lo que mayor efecto tiene es que nuestras vidas pueden ser utilizadas ¿para quién? Para nuestro servicio, ¿para quién? Para nuestro Padre. Únicamente, porque la misma palabra de Yahweh dice, de manera que todos los que viven, dice, ya no viven para sí mismos, sino viven para Él. O sea, la palabra nos enseña que si tú y yo tenemos vida, ¿qué podemos entender?
ya no vivimos para nosotros mismos, sino ahora vivimos ¿para quién? Para Él, para hacer su voluntad, para hacer su propósito, para hacer lo que a Él le agrada. Para eso tú y yo fuimos creados, no para hacer nuestra voluntad, nuestro propósito, nuestro deseo. Lo que yo deseo hacer, lo que yo deseo emprender, es lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Ese es el principal propósito por lo cual tú y yo fuimos creados. Él nos dio, tenemos un libre albedrío, cada uno de nosotros, y cada uno lo sabe. Nadie puede dictar en nuestras vidas, nadie puede gobernar, nadie nos puede mandar o ordenar, pero sí hay una libertad que Yahweh puso en nosotros, si tú y yo deseamos obedecerle o no deseamos obedecer su palabra. Nadie de nosotros puede poner la misma palabra de Yahweh, dice el apóstol Pablo, dice, porque todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. ¿Alguien puede dictar sobre tu vida? No, nadie. Ni mucho menos. Hay gente que piensa que a veces el pastor, es que yo no voy a la iglesia porque el pastor me va a andar diciendo que tengo que hacer. No, no terminaríamos. Si así fueran las cosas, nunca terminaríamos. Nadie puede andar atrás de nadie y decir, esto es lo que tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto sí tienes que hacer, esto no. Porque nunca terminaríamos de hacer ello. Porque hay una voluntad y hay un libre albedrío que el Padre puso en cada uno de nosotros. Y como todos hemos sabido, y aún hay un dicho muy conocido, que cada cabeza es un mundo diferente. Cada quien tiene su manera de pensar y es muy respetable. Pero nadie puede dictar sobre la otra vida. Yo no te puedo decir, haz esto, porque si en tu vida y en tu corazón no está hacerlo, y no solamente yo, la palabra de Yahweh dice, haz esto, pero en nosotros depende si tú y yo obedecemos esa palabra o no lo obedecemos. Por la autojustificación, por lo que sea, no importa, pero es nuestro libre albedrío, es nuestra decisión. Y aunque sea nuestra decisión, no podemos excusarnos en nada. ¿Cuánto estamos entendiendo? Número 1. Entonces, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que mayor importa? Nuestra vida y nuestra relación con Él. Eso es lo esencial. Hay una parábola, todo lo que Yahweh nos dio, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él lo dio en esta tierra. Yo sé que hablamos, dice que tendríamos 100 veces más en la vida venidera, pero también la palabra de Yahweh dice que en esta vida, donde Yahweh te dará una felicidad, aquí en esta tierra, pero también en la venidera. Dice la palabra, porque cuando uno de los discípulos se le acercó a Yeshua, dice, Maestro Adón, ¿y qué de nosotros que hemos negado todo? ¿Qué es de nosotros que hemos dado por ti? Dice, no hay nadie que habiendo llegado padre y madre, dice, no recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? O sea, ¿dónde Yahweh te va a bendecir? ¿En la vida venidera? No, sí, pero es en este tiempo. Y hablo, y déjame encerrar, bendición, no el concepto que teníamos evangélico, automáticamente signo de pesos o signo de dólares. Estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Porque tal vez tu necesidad no es mi necesidad, ni tal vez mi necesidad no es la tuya, ni la necesidad de alguien es igual a la de otra persona, porque hay diferentes necesidades en la vida y en el corazón de cada persona. Tal vez la necesidad más grande para uno pueda ser una sanidad física. Tal vez la necesidad más grande para otro pueda ser esa bendición, una sanidad emocional, una sanidad mental, una sanidad en diferentes áreas. Tal vez para otros puede ser en lo económico, en diferentes cosas. Y dice la palabra, vamos a Lucas capítulo 12. Entonces entendemos qué es Sukkot. Sukkot es vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 20. Y déjenme mirar si empezamos de aquí. Vamos a leer un poquito más atrás. Dice, versículo 13, dice, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero le dijo, hombre,
¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Dice, y les dijo, estar atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Di conmigo, nuestra vida no consiste en los bienes materiales. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come y bebe y diviértete. Pero Elohim le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán tu alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Elohim. ¿Qué es lo más importante? No son los bienes. ¿Qué es lo que Sukkot nos enseña? ¿O qué es lo que Tabernáculo nos enseña? Sukkot nos enseña, y déjame utilizar la palabra terapia, y guárdate muy bien en tu mente la palabra terapia. Sukkot vendría siendo o es una terapia para romper la falsa ilusión, número uno, del hombre, que es en este mundo, que es la realidad final del hombre. Dice, sino que no es así, es una preparación para lo porvenir. Sukkot representa eso, sacarnos de una realidad física en la que cada uno de nosotros vive y llevarnos a una realidad diferente, a una realidad presente, a una unidad sólida, inmutable, que es ¿con quién? Con nuestro Padre. Para eso es Sukkot. Sukkot nos saca de nuestra realidad, de nuestra comodidad física, y nos lleva a habitar, dice la palabra, y durante 7 días, ¿qué dice la palabra? ¿Habitarán en qué? En cabañas, en Sukkot, durante 7 años. Durante 7 años, Padre, ¿verdad? Muchos se pusieron los ojos así. Durante 7 días. ¿Qué hizo unos pastores? Suficientes 2, 3, ¿verdad? Y habitar en cabañas. Pero vuelvo a repetir, entonces nos desconecta de una realidad para poder entender que todo lo que tú y yo necesitamos, Él lo ha provisto en esta tierra. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo lo que tú necesitas para ser feliz, Él lo ha provisto en esta tierra. Todo. Lo interesante de ello es el descubrir o explorar lo que Yahweh ha dado para que tú y yo podamos obtener la felicidad en nuestras vidas. Tenemos que descubrirla. No es algo que únicamente nos llegará y vamos a ser felices. Es algo que tú y yo tenemos que descubrir en Yahweh para poder descubrir esa felicidad que todos y cada uno necesitamos. Todo lo que Yahweh, cada acción, amados, tú y yo fuimos creados en el polvo fuimos creados del polvo de la tierra. La palabra dice, polvo eres y al polvo volverás. Una vez escuché algo muy, un comentario del pueblo judío, y son muy sabios a veces en los comentarios. Había un sabio que le dijo a un alumno, a un rabí que le dijo a un alumno, dice, siempre carga en tu mano derecha un papel que diga que Él creó el mundo, o Él creó el mundo para ti. Dice, guárdalo. Y guarda en tu mano izquierda, en tu bolsillo izquierdo, un papel que diga, polvo eres y al polvo volverás. Y decía, ¿qué significa esto? Cuando sientes que estás llegando muy arriba,
y que has tocado la cima de todo y que has emprendido grandes proyectos y todo lo que haces te ha salido bien, y no te enorgullezcas de eso, saca el papel que traes en la mano izquierda. Polvo eres y al polvo volverás. Y cuando te encuentres en la situación más afligida de tu vida y sientes que el mundo se ha derrumbado y que ya no hay más esperanza para ti, saca lo que está escrito en tu mano derecha, porque todo lo que Yahweh ha hecho, lo ha hecho para ti. Todo lo que tú y yo necesitamos, lo ha hecho en esta vida. El hombre no ha descubierto nada. Yo lo compartí a grandes rasgos el miércoles. El hombre no ha hecho nada, no ha creado nada. Tenemos los materiales, los recursos que tú y yo necesitamos para vivir, para subsistir en este mundo, en esta tierra, pero nada de lo que fue creado, o podríamos decir creado, fue creado porque ya estaba la materia prima para poder trabajar. Únicamente tenía que darse una formación a ello. El plástico, las sillas de plástico que tú y yo tenemos, el hombre no descubrió el plástico, ya estaba la materia prima, que es el petróleo, para poder formar y darle una formación a ello. Los automóviles, el fierro, todo ello ya estaba creado todo. Lo único que el hombre fue descubrir para poder dar una formación y moldear tales cosas. Todo ha sido provisto, ¿dónde? Aquí. Y de la misma manera que tú y yo fuimos creados en esta tierra, todo lo que tú y yo hacemos tiene una reacción en nosotros. Si tú y yo somos creados del polvo de esta tierra, dice que la palabra de Yahweh dice que Yahweh sopló sobre Adán y lo creó del polvo, del soplo de vida. ¿Qué es algo que tú y yo podemos entender entonces? Cada acción tiene una reacción. ¿Por qué tantas cosas suceden? Terremotos, catástrofes naturales, inundaciones, tantas cosas. Porque es producto de las acciones de lo que uno hace. Porque si somos creados de esta tierra, nuestra acción, ya sea pecaminosa, traerá una reacción negativa. Pero si nuestra reacción, que es con el fin y con el propósito que Yahweh nos instituyó, que fuéramos obedientes a su plan, a su palabra, a todo lo que Yahweh destinaría, dice la palabra, dice que Él traería bendición ¿sobre quién? Sobre nosotros. Porque es que muchas de las cosas que tú y yo vemos hoy en día no las mirábamos anteriormente. Porque es producto de tantas acciones negativas que el hombre hace, que traen una reacción ¿sobre dónde? Sobre esta tierra. La palabra de Yahweh dice que la tierra gime con dolores de parto. La tierra sufre. ¿Por qué? Por las acciones que el ser humano ha hecho. Los cambios climáticos, tantas cosas. ¿Por qué sucede? Porque tarde o temprano el hombre o el ser humano, no estoy hablando simplemente en la área que es pecaminosa, pero muchas veces en el abusar de los recursos que Yahweh ha dado, ha traído un cambio o ha traído un conflicto o ha traído diferentes catástrofes sobre esta tierra. Porque son producto ¿de qué? De que el hombre ha abusado de los recursos naturales que Yahweh ha provisto sobre esta tierra. ¿Qué sucede si toda la vegetación, todos los árboles se acabaran? Así de simple, morimos. Porque lo que los árboles o las plantas hacen, tú y yo despedimos, inhalamos oxígeno y lo que despedimos es monóxido. Y la planta se alimenta del monóxido y lo que las plantas dan es oxígeno. Es algo recíproco. ¿Cuánto estamos entendiendo en ello? Es una cadena, es algo recíproco. Yo exhalo y despido monóxido y ese monóxido le reciben las plantas, los árboles, para poder dar oxígeno. Por eso si tú miras lugares donde hay pocas áreas verdes, hay mucho monóxido de carbono. La Ciudad de México, no te vayas muy lejos.
A veces tanta contaminación del smog y de todas estas cosas. Pero bueno, entonces entendemos que todo lo que Yahweh lo ha creado con el fin y con el propósito. Yahweh es dueño de todo. Dice la palabra en el libro de los Salmos, Salmo 104, dice, si tuviera hambre, dice, ni te lo pediría. Vamos a Salmo capítulo 104. Salmo 104, versículo 29. Vamos a mirar algo, mirar. Salmo 104, versículo 29. Dice, escondes tu rostro y se turban, les quitas el aliento y expiran y vuelven al polvo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra en el libro de los Salmos? Si Él retirara su aliento, perecemos. ¿Por qué tú y yo vivimos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, vivimos por la gracia, por la misericordia y por la bondad de Yahweh. Porque si Él retirara su aliento, dejamos de existir. Él nos sostiene con la diestra de su poder, con la diestra de su mano. Por eso hay muchas cosas. ¿Por qué tú y yo tendríamos que darle gracias a Él? Si Él retirara todo su bien sobre nosotros, todo fallaría. Él hasta el día de hoy, Él sigue trabajando, sosteniendo a este mundo y dando vida a este mundo. Hasta el día de hoy Él sigue trabajando. No es que el mundo lo creó y ya lo creó y todo está formado, no. Hasta el día de hoy Él tiene su plan y Él tiene su propósito y Él sabe hasta cuándo. Él lo ha hecho con un plan y con un propósito. Había un niño que decía, y este es también comentario, y decía, había un hombre que oraba, o un niño, que oraba y decía, dice, Padre, bendice, guarda a mi padre, guarda a mi madre, guarda a mis tíos, guarda a mis parientes, guarda a todo mundo, y oraba por todos. Dice, pero lo más importante, cuida de todos, pero principalmente, cuídate tú. Porque si tú fallas, ya estamos perdidos. ¿Por quién subsistimos en esta vida? Por Él. ¿Por qué nos permite estar con vida? Por su gracia, por su misericordia. Y Él sabría en los días que le serían agregados a cada uno. Y Él, por medio de su gracia, podemos tener la seguridad que puedo tener su bondad, su misericordia, su gracia, su favor inmerecido sobre cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo más desafiante? Muchas veces el tener que descubrir la felicidad que Yahweh tiene para nuestras vidas. Porque hay una felicidad para todos. ¿Cuántos podemos decir que hoy somos felices? Pero esa felicidad y esa dicha y esa alegría que tú y yo conocemos y que podamos dar testimonio de ello, esa dicha y esa alegría la tuviste que descubrir por ti mismo. Nadie tuvo que venir y descubrirla por ti. Te pudieron trazar el camino, pero de uno dependió el tener que buscar la felicidad para cada uno de nosotros. El disponer nuestras vidas, el disponer nuestros corazones de obedecerle, de ser obedientes a Él, de buscarle, de seguirle, el motivo que haya sido para ahora poder gozar la vida que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es algo que Él dio, pero tú y yo tuvimos que descubrirlo. La salvación está ¿para quién? Para todos. Pero esa salvación cada uno la tiene que descubrir. Yo no puedo descubrirla si yo no doy un paso de fe. Yo no voy a saber que Él existe si yo no doy ese paso de fe y no decido creer que Él existe. Es algo que tenemos que descubrirlo. Y Él está ahí. Y Él nos lo ha dado con un plan y con un propósito. Sukkot nos exhorta a ello. Sukkot es un tiempo en el que nos permite mirarnos simplemente en nuestras condiciones, pero Sukkot es un tiempo que abre las puertas o abre las condiciones perfectas para que los milagros puedan venir a tu vida y a nuestras vidas.
Y tú dices, pastor, ¿por qué? Yo te dije, guarda la palabra terapia. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Sukkot, Shemini Atzeret, es como una terapia para nuestras vidas. Y ahorita me vas a entender por qué es como una terapia. Sukkot abre las puertas o las oportunidades para los milagros. ¿Cuántos queremos recibir milagros? Todo el tiempo que tú y yo vimos, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, y vinieron muchas luchas, aflicciones al pueblo de Israel, y 40 años anduvieron en el desierto. Dice la palabra que habitaron en cabañas, en Sukkot. Pero ¿qué es todo lo que sucedió? Aún las luchas, las dificultades, las adversidades, la escasez, el alimento, el agua, la vestimenta, todo era con un propósito. Si tú y yo vamos a conocerle a Él, ¿cómo voy a saber que Yahweh es un Elohim de milagros? ¿Cómo voy a conocer que Yahweh es un Elohim proveedor? ¿Cómo voy a conocer que Él es el que me sostiene con la diestra de su poder? Aún todo lo que tú y yo miramos como luchas para el pueblo de Israel, Yahweh lo hizo con un fin y con un propósito. Yahweh lo sacó de una realidad física, de pensar que todo lo tenían, a llevarlos a una realidad espiritual, que era el de entender que sus provisiones, que aquello que ellos necesitaban, que el alimento diario de cada día no provenía por sus propias fuerzas, provenía por las manos de Él. ¿Cuántos años se alimentaron con el maná? Nadie tenía asegurado la provisión diaria del día de mañana, porque el que quería ser más abusado y recogía más, se consumían gusanos. Nadie tenía asegurada. Tú y yo podemos tener ahora la seguridad de que tal vez si tenemos un poco de guardado, si tenemos trabajo, podemos tener la seguridad de decir, mañana tengo trabajo, mañana tengo alimento. Pero el pueblo de Israel lo sacó de esa realidad a poder ser un pueblo dependiente totalmente ¿de quién? De Yahweh. Porque aún lo que ellos necesitaban para el día de mañana tenía que venir por la provisión de Yahweh. Si iban a comer por la provisión de Yahweh. Si iban a beber agua, iba a ser porque Yahweh iba a abrir las aguas para ellos. Aún dice que el calzado de sus pies nunca se desgastó. ¿Puedes imaginarte eso? Aún lo que se iban a vestir, dice la palabra, dice, ¿por qué os preocupáis por lo que habéis de vestir el día de mañana? Dice, cada día traerá su propio afán. Dice, ¿acaso Yahweh no viste los lirios del campo? Dice, ¿cuánto no hará más por nosotros? ¿Por qué preocuparnos y por qué afanarnos por esas cosas? Y te digo porque a veces queremos vestir lo mejor de la moda, lo mejor de los zapatos. Y más si los zapatos salieron en $200, wow. El mejor videojuego, el mejor lo que tú quieras. Y a veces son deleites, y no estoy diciendo que no te los puedes dar. Si tienes la oportunidad, qué bueno que Yahweh te ha bendecido, y si puedes comprártelo, bien. Pero nuestro enfoque no debe de estar en ello. Nuestro enfoque y nuestra realidad debe depender ¿de quién? De Él. ¿Quién es el que te va a proveer de trabajo para el día de mañana? ¿Quién es el que va a traer el alimento a tu mesa, sobre tu alacena? Él. No somos nosotros. Y Sukkot nos exhorta a ello. Nos invita a salirnos de una realidad para poder conocer la realidad que Él tiene para nuestras vidas. Todo lo que Yahweh hizo con el pueblo de Israel lo hizo con un fin y con un propósito. De llevarlos a poder ser dependientes totalmente ¿de quién? De Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra dependencia no proviene por nuestras fuerzas, ni por lo que podamos hacer, ni nuestra felicidad, ni nuestro regocijo. Solamente depende de Él, en el que tú y yo le busquemos y en el que tú y yo le conozcamos.
Él es así. Y tú dices, bueno, ¿y todo esto qué significa? Yo te digo, Sukkot es una terapia física. Shemini Atzeret es una terapia física de la misma manera. Sukkot nos refleja lo que es la vulnerabilidad, vulnerabilidad, perdón, de la existencia física, de la estructura, lo frágil que tú y yo somos. Y nos invita a habitar en tabernáculos, en cabañas, para poder entender que por más frágiles y por más vulnerable que tú y yo somos, nuestra dependencia y nuestra existencia proviene únicamente de Él. Porque Sukkot, di conmigo, es un tiempo de alegría y de regocijo. Y déjame entrar en mis apuntes. Estaba dando un poco de introducción. Vamos a Levítico capítulo 23, versículo 1. Fíjate, Levítico capítulo 23 nos hablan acerca de las fiestas establecidas de Yahweh. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas señaladas de Yahweh que vosotros habrán de celebrar como santas convocaciones son, número 1, di conmigo, el día de reposo. Número 1 es el día de reposo. Vamos a versículo 36. Dice, durante 7 días presentarán a Yahweh una ofrenda encendida. El 8º día tendrán una santa convocación y presentarán una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. Dice, no harán ningún tipo de trabajo. Di conmigo, laboral. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que prácticamente son como dos, vamos a llamarle 2 Shabbat. Terminamos el Shabbat ¿cuándo? Hoy. Y luego el día de mañana, a la puesta del sol, comenzamos un Shabbat. No el Shabbat establecido, pero un Shabbat que es conocido como un Shabbatón, que es casi igual al día de reposo, porque es una santa convocación. La palabra dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral. Yo sé que a veces para muchos tal vez es difícil, porque muchos dependen de ello, de su trabajo. Yo sé que algo otros tienen la oportunidad, yo sé que muchos como han podido lo han guardado, algo otros es entendible, pero es el de guardarlo muchas veces ¿dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones de la mejor manera, con la mayor solemnidad que cada uno de nosotros pueda guardarlo. ¿Entendemos eso, verdad? Amén. Entonces es una fiesta señalada, dice, es la culminación, el 8º día, di conmigo, el 8º día es la culminación de todo. Shemini Atzeret concluye o termina con todas las festividades. Desde Pesaj, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera fiesta? Gracias, Padre. Número 1, Pesaj. Número 2. A ver, ¿quién la tiene? No se crean. Número 2, panes y levadura. Yo sé que la número 3 es primicias o bikurim, pero déjame decirte, panes sin levadura, para que no nos confundamos en las escrituras, dice panes sin levadura. Desde panes sin levadura hasta la festividad de bikurim, siempre va a caer desde el día 15 del mes de Nisan hasta el día 21. Por eso es que tú y yo podemos entender que la segunda fiesta, podemos decir que es Shemini Atzeret, es panes sin levadura. Dentro de esa festividad está la fiesta de Bikurim, que son primicias, porque tal vez muchos van a entenderlo de esta manera y te voy a decir, bueno, es que la tercera es así. Bueno, el concepto que muchos utilizan es de esta manera. Es la segunda, tal vez la tercera para muchos podría ser la festividad de Shavuot, luego de Shavuot, Yom Teruah, luego Yom Kippur y luego Sukkot. 7 fiestas, por terminarlo de esa manera, haciendo referencia a ello. Y muchos podrían sacar el significado, son 7 días de la creación. Lo que es la menorá consta de 7 brazos, también la base principal, mucha referencia a ello, que nos hablan directamente a lo que es el significado que Yahweh tiene para nuestras vidas, o cada cosa tiene un valor numérico, vamos a llamarle de esta forma, que eso es conocido muchas veces como la gematría. Entonces, volviendo un poco más para acá, vamos al libro de Números. Entendemos que entonces Shemini Atzeret es la culminación del ciclo de las fiestas que Yahweh tiene para su pueblo. Vamos a Números capítulo 29, versículo 1.
Dice, en el séptimo mes. ¿Cuál es el séptimo mes? ¿Quién me puede decir cuál es el séptimo mes? El séptimo mes es conocido como el mes de Tishri. Vamos bien hasta ahí. Dice, en el séptimo mes, que es el mes de Tishri, el primer día del mes tendrán santa convocación, no harán ningún tipo de trabajo servil, será para vosotros día de tocar las ¿qué? Las trompetas. Por eso es que en el primer día del séptimo mes tenemos la celebración de ¿qué? De Yom Teruah, fiesta de las trompetas, que en el calendario civil, que para el pueblo judío, para muchos es Rosh Hashanah, que es cabeza del año. Después explico un poco más de ello. Pero entonces para ellos es a Rosh Hashanah conforme el calendario civil religioso. Entonces vamos a continuar. Dice, ofreceréis un holocausto como aroma agradable a Yahweh. Un cordero, dice, 7 corderos de 1 año sin defecto. Su ofrenda de cereal de flor de harina mezclada con aceite, dice, 1 de flor. Dice, el 10º día del séptimo mes tendrás una santa convocación. Dice, el 10º mes tendrán una santa convocación. Dice, humillarán. Dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral. La palabra se me fue. Humillarse proviene de ayunar. Significa afligir nuestros cuerpos, afligir nuestras almas. ¿De qué manera? Conforme a un ayuno. Por eso es que el 10º mes, el 10º día del séptimo mes es una santa convocación en la cual se da inicio o la celebración de ¿qué? De Yom Kippur. Ese es un día en el que todos ayunamos un ayuno total. ¿Cuántos ayunamos, verdad? Gracias, Padre. Algo otros ya casi así de una manera ya rozando, algo otros todavía con un poco más de fuerza, pero gracias al Padre que a todos nos dio la oportunidad de poder ayunar y ser parte de este ayuno. Dice, de un carnero de 7 años y un cordero, dice, y su ofrenda de cereal de flor de harina mezclada con aceite, 3/10 de una, dice, 1/10 de flor. Vamos a brincar un poquito después, dice, versículo 12, después del día 15 del séptimo mes tendrán santa convocación, no harán trabajo servil, por 7 días celebrarán la fiesta a Yahweh. ¿Cuál es esta fiesta? La fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos. Ofrecerán un holocausto, ofrenda encendida, una ofrenda de cereal, dice, de un macho cabrío. Vamos a brincar un poquito más para allá. Y después nos habla acerca de la festividad de Shemini Atzeret, que es el 8º día. Ponemos a entender entonces que Shemini Atzeret es la culminación de las fiestas de tabernáculos, pero no solamente de la fiesta de tabernáculos, sino la terminación con el ciclo de ¿qué? De las fiestas. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7. Una de las cosas que déjame marcar un paréntesis antes de ir al 2º libro de Crónicas. Una de las cosas principales que el pueblo de Israel hacía, ellos durante los 7 días que ellos celebraban la festividad de Sukkot, de tabernáculos, ellos ofrecían diferentes sacrificios. Durante ese tiempo de sacrificios, el primer día o la primer día de tabernáculos, ellos ofrecían 13 corderos. El segundo día ofrecían 12, el tercero 11, el cuarto 10 y así sucesivamente. Eran diferentes sacrificios que eran presentados delante de ¿quién? Delante de Yahweh. El total de todos los sacrificios que eran ofrecidos a Yahweh y que eran llevados ante la presencia de Yahweh era un total de 70. Eran 13, 12, si tú sumas la suma de 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, hasta llegar al 6, que es la festividad del séptimo día, el último día, la conclusión de todo, el total formaban 70. 70 nos hablan, ellos tenían un significado muy en especial. Eran 70 corderos que se presentaban. Y esos 70 corderos representaban el sacrificio, no solamente el sacrificio, pero representaban, se me fue la palabra que iba a utilizar. Era la manera en la que Yahweh, en aquel entonces 70
era el número total de las naciones. Hoy hay más de 70 naciones, pero en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel vivía, eran un total de 70 naciones. Por eso eran 70 sacrificios los que se presentaban, para que cada uno de ellos representara a cada nación con el fin y con el propósito de ellos. Lo miraban de esta manera, el pueblo judío lo mira de esta forma, o lo miraba, hasta hoy en día creo que muchos. Era la manera en que él bendecía a las demás naciones. Era para la bendición de las naciones. Por eso, si tú miras Sukkot o tabernáculos, di conmigo, es una fiesta para las naciones. Lo puedes encontrar en el libro de Zacarías, que es una fiesta para todas las demás naciones, donde dice la palabra, dice que las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot no recibirán lluvia a su tiempo, porque durante la festividad de Sukkot, de tabernáculos, era muy común que el pueblo regaba agua sobre las calles. Por eso en el Nuevo Testamento dice, cuando se encontraba en el último día de la festividad de Sukkot, de Shemini Atzeret, dice el octavo día, el gran día, lo puedes encontrar en el libro de los Evangelios, dice que Yahshua salió a las calles y dice, si supieras. Y cuando ellos, era una costumbre que regaban aguas o agua sobre las calles, Yahshua habló acerca de qué? Principalmente de que Él era la luz, de que Él era la vida, pero no solamente ello. Vemos que Yahshua le dijo a la mujer samaritana, dice, si supieras quién es el que te pide de beber agua, dice, tú le pedirías aguas a él, dice, porque de tu río fluirán ríos de qué? De agua viva. Vamos a dejarlo nada más como paréntesis. Vamos entonces al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios de la gloria y llenó la casa, y los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahweh, dice, porque la gloria de Yahweh, dice, llenaba toda la casa del Adón. Y los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahweh sobre la casa, se postraron, dice, sobre su rostro en tierra y sobre el pavimento, y adoraron, dice, y alabaron a Yahweh diciendo, ciertamente Él es bueno y ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante de Yahweh. El rey Salomón ofreció un sacrificio, 22,000 bueyes, dice, 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Elohim, dice, y el rey de todo el pueblo, dice, los sacerdotes estaban, dice, en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de la música para Yahweh, dice, los cuales había hecho el rey David para alabar a Yahweh, dice, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos, y todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también parte central del atrio que estaba delante de la casa, pues se habían ofrecido holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque ya el altar de bronce y Salomón había hecho, y se podía contener el holocausto, dice, la ofrenda de cereal y la grosura. Dice, Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días. ¿Cuál fiesta? ¿Cuántas fiestas? Dice, y Salomón celebró la fiesta durante 7 días. ¿De qué festividad está hablando? De Sukkot. ¿Cuántos días se celebra Sukkot? Por 7 días. Dice, Salomón celebró la fiesta de Sukkot en aquella ocasión por 7 días, y todo Israel con él. Dice, una asamblea muy grande, que vinieron desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto. Dice, el octavo día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Entonces, fíjate qué interesante. Esto se dio inicio ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? En la festividad o en el tiempo de Sukkot, de tabernáculos. ¿Qué fue lo que dedicó el templo? Pero también estaban celebrando la festividad de Sukkot o de tabernáculos. Y el octavo día, mira lo que dice, también el octavo día tuvieron una asamblea solemne que habían hecho, y celebrando la dedicación del altar por pie, la fiesta 7 días por 7 días. Dice, entonces el día 23 del mes séptimo, dice entonces el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo, dice, a sus tiendas. ¿Cuándo sucedió esto? El 23 del séptimo mes, ¿cuándo es? Di conmigo, Shemini Atzeret. Si tú y yo lo vemos de una manera
Antes o anteriormente, con las trasfondo evangélico, no mirábamos esto. Muchos a veces tomábamos de largo y decíamos, ¿y cuál es el séptimo mes? ¿O a qué se refiere el séptimo mes? ¿El octavo día? ¿Quién sabe, verdad? Pero el octavo mes de algo. Pero ahora teniendo el entendimiento de lo que son sus fiestas y las fiestas señaladas de Yahweh, ¿qué representan para nosotros? Ahora tú y yo podemos entender que esta celebración era en el mes de tabernáculos, en el séptimo mes, y en la culminación de Shemini Atzeret. Porque si tú miras, desde el día 15, vamos a hacer la cuenta, es el número 1, ¿qué es? Yom Teruah, el primer día del séptimo. El 10º día, ¿qué es? Yom Kippur. 5 días después, el 15º día, Sukkot. Y después de Sukkot cuenta 8 días, ¿cuántos dan? 23. ¿Y qué dice la palabra? Dice, entonces el 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo sus tiendas, gozosos, alegres de corazón, por el bien que Yahweh había mostrado a Salomón y a todo su pueblo de Israel. ¿Qué representa para nosotros entonces Shemini Atzeret? Voltea con la persona que está a tu lado, es un tiempo de alegría, de regocijo y dar gracias por todo el bien que Yahweh nos ha dado. ¿Cuántos lo entendemos? Por toda su provisión que Yahweh nos ha dado, por su sustento, por su bienestar. Y si tú sigues leyendo, mira lo que continúa diciendo. Dice, y acabó Salomón la casa de Yahweh, el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que había propuesto de hacer en la casa de Yahweh y en su palacio. Dice, y Yahweh se le apareció a Salomón de noche, del día 23. Dice, y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar. ¿Cuántos conocemos 2 de Crónicas 7:14? ¿Por qué se dio? Por las fiestas. Dice, y mira la oración, dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero fue el día o la noche en que Yahweh se le apareció ¿a quién? A Salomón, y le dijo, he oído la oración y la oración de tu corazón. Y si se humilla mi pueblo, es un tiempo para sanar. Para traer sanidad ¿a quién? A nuestras vidas, a nuestros corazones, lejos de mirarlo más allá. Shemini representa, la palabra Atzeret proviene de una palabra hebrea que significa, Atzeret representa, si tú buscas la definición de Atzeret en el significado hebreo, la palabra tzedek significa terapia. Así como lo oyes. Significa terapia. Si tú miras el mismo significado de atzeret en el griego, significa terapeia. La palabra terapeia significa salud, sanidad, bienestar. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender entonces? Dice la palabra en el libro de Nehemías que el pueblo estaba como un solo pueblo a la unida de las puertas de las aguas. Y voy a tratar de resumir porque el tiempo ya llegó. Dice que el pueblo estaba reunido en Nehemías capítulo 8. Si tú miras Nehemías capítulo 8, eso habla de cierta manera como un tiempo de avivamiento. Dice que estaban a las puertas de las aguas. ¿Qué significan las aguas? Las aguas significan la palabra o la Torá de Yahweh. El pueblo sabía dónde debería de estar, dónde es donde tú y yo debemos de estar en este tiempo y en esta época. Di conmigo, en su palabra. Amén. Entonces, eso podemos entender que habla un avivamiento para nuestras vidas, para nuestros corazones, para todos y para cada uno de nosotros. Dice que estaban todos reunidos unánimes como un solo pueblo. Unidad no solamente viene por pensar y por creer, la unidad viene por un mismo sentir y por un mismo sentimiento, ambos y todos juntos. No solamente es una emoción de sentimentalismo y decir todos creemos y todos pensamos lo mismo, no.
Eso podríamos decir que es romanticismo. Unidad proviene de lo que es ser guardadores de la palabra de Yahweh. Yahshua dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso significa estar en unidad. ¿Cuándo vamos a estar en unidad? Cuando todos juntos, como un solo cuerpo, estemos unidos guardando y siguiendo la palabra de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entenderlo? Y estoy simplemente resumiendo, no voy a poder entrar en ello. Viendo entonces, entendiendo eso, ¿qué significa la palabra tzeret? La palabra tzeret significa terapia. Igual que significa lo que viene la palabra terapia. Entonces, si Yahweh nos da, cuando Yeshua reunió a sus discípulos, dice la palabra, que les dio y les dio poder y qué? Autoridad. Lucas capítulo 9, versículo 11, lo puedes encontrar, dice que les dio poder y autoridad. De eso tú y yo debemos vestirnos. ¿Cuántos entendemos eso? De eso debemos de estar vestidos todos nosotros. Si un militar, y vamos a entenderlo de esa forma, si un militar se quitara su uniforme, ¿se quita qué? Su autoridad. ¿Qué es lo que le da autoridad? Su vestimenta o su uniforme. Pero esa autoridad también le da poder. Ese poder son ¿qué? Las armas, y esas armas le dan poder a un oficial. Tú y yo como pueblo de Yahweh debemos de vestirnos de ello. ¿Cuántos entendemos que Él nos ha dado armas? Y de eso debemos de cargar todos nosotros, debemos de entenderlo. ¿Qué representa entonces? Déjame resumirlo por el tiempo. Entendiendo que la misma palabra atzeret significa terapia, tanto en el griego como en el hebreo. Si ambas significan terapia, ¿terapia para qué? Dice la palabra que cuando las multitudes viendo a Yeshua, dice que muchos vinieron para ser sanados de sus enfermedades, dice, y todos los que venían a él los sanaba. La misma palabra sanar, ¿qué crees que significa la palabra sanar? Dice, ¿los curaba o los sanaba? ¿Sabes qué significa? Terapia en el griego. La palabra terapia en el griego significa atzeret, que consiste en el hebreo. ¿Y qué significa la palabra atzeret? Terapia. Si tú quieres mirarlo, todos los que venían a él y los sanaba, venían para hacer, si tú quieres, a recibir terapia. ¿Cuál es la terapia que tú y yo necesitamos hoy en día? Y te digo porque sanidad también representa lo que es terapia en el griego. ¿Qué significa entonces? Significa que Sukkot, tabernáculos, Shemini Atzeret, es un tiempo de terapia. No de terapia como tú y yo lo podamos mirar, sino una terapia de recibir sanidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay tres cosas, son tres cosas los que tú y yo necesitamos para poder estar bien. Dice la palabra Apocalipsis capítulo 22. Versículo 2, dice, en medio dice, y él me mostró un río de agua vida, dice, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Elohim y el Cordero. Dice, en medio de la calle de la ciudad, cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Dice, y las hojas del árbol, dice, eran para sanidad, eran para terapia, vuelvo a repetir, a las naciones. Cada uno, las naciones, ¿qué es lo que necesitan las naciones para recibir sanidad? ¿Necesitan lo mismo? No. Cada nación es diferente. ¿Estados Unidos necesita lo mismo que México? No. Son diferentes. Cada uno necesita una sanidad diferente. Lo mismo nosotros. Cada uno. Yo no puedo venir y entrar o regocijarme en la celebridad de Sukkot, de tabernáculos, de Shemini Atzeret,
si primeramente, como dice el libro de Crónicas 7:14, si primeramente no he humillado mi vida y mi rostro y no he reconocido mis fallas, mis acciones y mis pecados, porque Yahweh dijo, dice, porque si mi pueblo se arrepiente y si sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y se arrepiente y busca mi rostro, dice, yo sanaré su tierra. ¿Y qué es lo que Yahweh necesita sanar? Nuestras vidas y nuestros corazones. La sanidad de cada uno es diferente. Tal vez tu sanidad es una sanidad diferente, tal vez tu sanidad es una sanidad física, pero tal vez la tuya es una espiritual, una emocional o una mental. El cuerpo humano, Yahweh lo hizo todo de una manera perfecta. Y cuando Dios habla de una manera perfecta, déjame decirlo, tu cuerpo necesita el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico falla, colapsa tu salud. Hay células cancerígenas que Yahweh ha puesto en el cuerpo de cada uno de nosotros. Hay células cancerígenas, pero están ciertos glóbulos que se encargan, lo mismo que Yahweh hizo, de mantener a la línea esas células para que no haya un cáncer, si tú quieres. Pero el sistema inmunológico depende de tres cosas. Número uno, lo que comemos. No por nada Yahweh dio las leyes kashruts o dietéticas, lo que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento, los alimentos prohibidos y no prohibidos. Uno dice, ay, bueno, hoy en día comemos lo que queramos, sí, pero desafortunadamente tú y yo somos lo que comemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Número dos, depende nuestra salud mental. Y número tres, nuestra salud emocional. ¿Cómo estoy alimentando el cuerpo? Este cuerpo que Yahweh nos ha dado. ¿De la mejor manera o no de la mejor manera? Déjame decirte, amado, algo que aprendí yo. A veces el no comer es descuidar también el cuerpo que Yahweh nos ha dado. Porque el cuerpo necesita alimentarse. Y te lo digo porque muchos a veces trabajan o trabajamos en una área en las que dices, bueno, primero hago todo lo que tengo que hacer y después como. El cuerpo también necesita alimentarse. Y eso es cuidar lo que Yahweh nos ha dado. Porque de eso depende nuestro sistema inmunológico. Y si Yahweh nos desea un pueblo sano, tiene que empezar primeramente por el sistema inmunológico que Yahweh creó para que el cuerpo funcionara de una manera correcta. Número dos, la salud mental, las emociones. ¿En qué dedico? Y déjame apuntar, nuestro sistema mental depende de nuestro sistema inmunológico depende de esas cosas. ¿En qué invierto? ¿De qué lleno mi cabeza? Eso es nuestra salud mental. ¿De qué estoy llenando mi cabeza? ¿Qué pensamientos estoy poniendo yo en mi cabeza? ¿Qué pensamientos estoy poniendo yo en mi mente? ¿Qué es lo que mi mente está siendo alimentada por medio de mis pensamientos? Porque si mis pensamientos son contrarios y opuestos a lo que Yahweh tiene, va a haber un desequilibrio, y ese desequilibrio ocasionará una enfermedad en nuestras vidas. Porque Yahweh así lo instituyó. ¿De qué lo estoy alimentando? ¿Qué pensamientos estoy poniendo yo en mi mente que estoy haciendo que mi mente reaccione a ciertos impulsos? ¿De qué me estoy alimentando? La palabra de Yahweh dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana tu vida. Si yo alimento mi vida, mis pensamientos, de puro pensamiento negativo que es opuesto a la voluntad de Yahweh, la palabra de Yahweh dice, por lo tanto, amados, en todo lo que es digno y en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. No dice la palabra piensa en que voy a utilizarlo de muchas formas. ¿Qué es lo que la otra persona hace? ¿Dónde está?
¿Dónde va? Esto, lo otro, diferentes maneras, pensamientos de celos, pensamientos de odio, de rencor, de tantas cosas. ¿Qué es lo que yo me estoy alimentando? ¿De qué estoy alimentando esta mente? Si yo lo estoy alimentando de ello, yo voy a reaccionar a los impulsos que estoy recibiendo aquí en la mente, y esos impulsos me llevarán a tener una reacción, y esos impulsos me llevarán a tener pensamientos de odio, de rencor. Porque todo eso es en la área de mis emociones. ¿Y dónde trabaja el enemigo? En esas áreas. Y el enemigo desea haber destruido tu cuerpo. Por lo tanto, Shemini Atzeret Sukkot representa un tiempo de alegría, de regocijo. Porque cuando el corazón está alegre, todo lo demás está bien. ¿Por qué me debo de alegrar y regocijar en esta fiesta? Por lo mismo, amado, porque Yahweh desea tu sanidad física, tu sanidad emocional y tu sanidad en todas las áreas de tu vida. Por eso son estas fiestas. Para nosotros. Y me llama la atención, nunca en toda mi vida, estoy diciendo 8 años. Todos nos enfocamos en Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla, pero esa oración se originó precisamente de esas fiestas. Porque yo no puedo ser sanado si primeramente yo aquí no dejo mis pensamientos y mis emociones que me hacen reaccionar. Por eso, si tú dices, ¿de qué tengo que pedir perdón, pastor? Por muchas cosas. Y principalmente por ello, por permitir que pensamientos vinieran, invadieran mi cabeza, mis pensamientos. Porque todo lo que cae aquí, eso lo alimento. Y ahí es donde uno dice, es que los celos son buenos. No, los celos no son buenos. Los celos es un problema de inseguridad, déjame decirlo. Y la inseguridad proviene de no sentirse algo en las manos de Yahweh. Por eso David dijo, alma mía, dice, bendice a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quién es el que nos da la salud? Él. Por eso Sukkot, Shemini Atzeret, representa eso. Yo sé que representa el tiempo, el milenio, la eternidad, pero déjame decirte en la manera en la que Yahweh me lo mostró. Representa ser sanados en muchas áreas de nuestras vidas. Si yo me voy a gozar y yo me voy a regocijar, es porque he recibido una alegría y una en mi corazón. ¿Por qué danzo? Porque glorifico el nombre de Yahweh, porque exalto el nombre de Yahweh. ¿Por qué me regocijo en él? Porque tengo una sanidad no solamente mental, pero también una emocional. Y cuando no lo puedo hacer o algo me impide el poderlo hacer, significa que hay un problema ahí. Por eso la palabra de Yahweh dice, cuidad que ninguna raíz de amargura, dice, sea guardada en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque de nuestro corazón mana la vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Ya déjame decirlo, ¿cómo está nuestra alimentación? Déjame hacer a un lado la alimentación, porque yo sé que ahí en esa área muchos fallamos, ya. Tal vez algunos todavía con el puerco, otros con camarones, con diferentes, déjame el agua a un lado. No me voy a poner tan religioso, vamos a ponernos espiritualmente. ¿Cómo está mi salud mental? ¿Cómo está nuestra salud emocional? Porque si en algunas de esas áreas, amados, y déjame ser muy específico, mi sistema inmunológico depende de esas 3 cosas. Si alguna de esas 3 cosas falla, o hay un desequilibrio en ello, déjame decirte, indudablemente tu salud también será afectada. Y yo no deseo que mi salud se vea afectada por no desechar pensamientos y por no permitir que mi estabilidad o mi sanidad emocional sea sanada, número 1. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Y si nunca lo habíamos entendido de esa manera, y te digo, el Padre tocó tanto, y no es para poner, ¿sabes? Eran las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y buscaba, ¿qué es Shemini Atzeret? ¿Qué representa? Y buscando de un lugar a otro, y viendo y mostrando, ¿sabes? Mi corazón se llenó de alegría, de regocijo, el mirar realmente. Y si tú miras hoy en día, lo que mayor falla y mayor necesidad, y hay un gran índice, uno dice, ¿por qué hay tanta enfermedad hoy en día?
¿Por qué los índices de enfermedad son tan grandes? ¿Sabes por qué? Porque nuestro sistema inmunológico ha colapsado. Y uno dice, bueno, sí está bien el sistema inmunológico, pero ¿a causa de qué? O puede ser aquí, o puede ser emocional, o por lo que comemos. O aún por lo que no comemos, porque también debemos de alimentarnos. Amén. ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre y allí en nuestras vidas? Y si yo te puedo exhortar que sea nuestra oración de poderle decir, Padre, ayúdanos, de que si hay algo que tengo que hoy arrepentirme y pedirte perdón a ti por permitir mis pensamientos, por permitir ello, por permitir esto, por permitir lo otro. Padre, perdóname. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, ayúdanos, Padre, a entender, Padre, que todo lo que tú hiciste, Padre, lo hiciste con un propósito. Y que todo lo que tú has creado, Padre, en esta tierra, lo has creado, Padre, para nosotros. Todo, Padre, lo que necesitamos para ser feliz, tú lo has provisto en esta tierra. Padre, perdónanos por permitir, Padre, que tal vez pensamientos vinieran, Padre, a meterse en nuestras cabezas, en nuestros corazones, Padre. Por permitir, Padre, de cargar, Padre, pensamientos o imágenes, Padre, negativas. Nuestras emociones, Padre, tal vez reaccionando a esos efectos, Padre. Perdónanos. Ayúdanos, Padre, a poder entender que tú nos has dado y que tú nos has provisto de todo. Y que lo que mayor que tú deseas es traer una sanidad a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Gracias, Padre, que es tu palabra la que trae sanidad. Tu palabra dice que tu palabra es como medicina para nuestros huesos. Por eso no estaba muy alejada, Padre, tu palabra, aún en nuestros tiempos, para tu pueblo Israel. Que si ellos guardaban tu palabra y eran obedientes a ella, ninguna de las enfermedades que tú enviaste a los egipcios les vendría a ellos. Porque nuestra sanidad, Padre, depende en base de tu palabra. Porque si tu palabra, Padre, está en nosotros, tu instrucción, tu Torah está en nosotros, seremos, Padre, hombres y mujeres que caminarán conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Y si caminamos conforme a tu instrucción y a tu voluntad, hacedores de tus mandamientos somos. Y en esa obediencia tú has preservado, Padre, nuestra estabilidad y nuestra salud. Padre, gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Sana, Padre, como orábamos al principio. Padre, sana nuestras vidas, nuestros corazones. Y que si tú has hablado, Padre, a nosotros, y tu mismo Ruach, Padre, nos ha dado convicción de ello, Padre, te pedimos perdón. Perdónanos porque no hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Perdónanos, Padre, porque no hemos alimentado y nos hemos cargado de tanta cosa negativa que ha afectado nuestros cuerpos y que ha afectado nuestra salud. Padre, pero gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra dice que conoceríamos la verdad y tu verdad nos haría libres. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Déjame darte otra nota por ahí, como una pepita. ¿Sabes por qué a David? Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Yahweh. ¿Sabes por qué se cree o se piensa que David era un hombre conforme al corazón de Yahweh? Porque David no lo vas a encontrar en la Biblia. Lo vas a encontrar en otras fuentes, en historia, en diferentes muchas otras partes. Pero se cree que David nació en un tiempo de Shavuot y murió en un tiempo de Shavuot. Y Shavuot representa lo que es la entrega y los mandamientos de la Torah. Por tanto,
Si David nació, David tenía la palabra dentro en su vida y en su corazón. Y por tener su palabra dentro en su vida y en su corazón, era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de ¿quién? De Yahweh. Por eso, si tú y yo somos todos como un cuerpo unidos, esa unidad, ¿sabes en qué se ve reflejado? Yeshua dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿En qué mostramos nuestra unidad? En que todos nosotros como un solo cuerpo somos guardadores de sus mandamientos y de la palabra de Yahweh. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Padre por lo que Él ha hecho en este día? ¿Cuántos sanos? Amén. Gracias, Padre. Vamos a despedirnos, vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja, Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.